No quise grabar la primera parte, ya, pero aquí partió la grabación. Ya. Gracias, Nicolás, te pasaste. Te das a cargo tú siempre de que me acuerdes de grabar. ¿Ya? Otra vez en verdad no voy a parar la grabación porque si no me voy a olvidar. Ya. No es primera vez que me pasa. Gracias, Nicolás, te pasaste. Entonces, fíjense que lo que yo quiero hacer en el análisis causal es inferir cómo se generan los datos, o sea, qué causa los datos. Y eso es más peludo que lo anterior, ¿cachai? Porque yo con eso no me basta con mirar, ¿no es cierto?, ese gráfico que les mostré, sino que necesito entender el proceso de generación de los datos. ¿Qué hay detrás de los datos que me lleva a algo? ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero hacer acá, por ejemplo, es deducir la probabilidad de ocurrencia si el contexto no cambia. ¿Ya? Por ejemplo, si sigo en cuarentena, ¿no es cierto?, ¿qué pasa con los contagios? Y también predecir cómo cambian las variables si cambia el contexto. Por ejemplo, ¿qué pasa con los contagios si elimino la cuarentena? ¿O qué pasa si, además de la cuarentena, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, las personas, ¿no es cierto?, reciben el ingreso familiar de emergencia. ¿Se acuerdan del gráfico que veíamos que la cuarentena era más efectiva en las comunas de ingreso más alto que más bajo? Y eso por una cosa de economía básica, es porque en un caso la gente tiene lucas y por lo tanto se puede quedar en la casa, por así decirlo, o puede trabajar desde la casa, y otra gente no tiene el dinero para poder comer y tiene que salir, ¿cachai? Y más encima le cerraron la pega, ¿no es cierto?, en las comunas de ingresos altos. ¿Me entienden la idea? Entonces, noten que acá esto es más desafiante. ¿Ya? No es puro calcular correlaciones, sino que yo quiero decir, bueno, si en verdad el hacinamiento causa los contagios por COVID, ¿ya?, o causa otras cosas económicas, ¿no es cierto?, yo quiero entender si en verdad lo causa, o si es una correlación que en verdad no es el hacinamiento, sino que el ingreso de la familia, o es que viven lejos del centro de Santiago, o es que tienen menos educación. ¿Me entienden la idea? Entonces, esto es como importante. El análisis tradicional hace algo que es muy importante para estudiar cualquier cosa en economía y en ciencias sociales y en la vida, que son las correlaciones, que son informativas, son muy útiles, pero para evaluación de impacto yo tengo que ir un paso más allá, porque yo quiero simular un contrafactual, ¿ya? Eso, ¿me entienden más o menos? Entonces yo con esto, si yo en verdad entiendo bien y soy capaz de simular, yo puedo predecir efectos de intervenciones, la cuarentena baja o no los contagios, puedo predecir el efecto de cambios espontáneos, por ejemplo, si llueve hay más distanciamiento social o no, ¿ya? Y en tercer lugar, identificar causas de los eventos, que eso es como súper importante en este curso, ¿ya? Entender qué hay detrás, por ejemplo, de que haya una correlación entre hacinamiento y COVID, o hacinamiento y temas de movilidad quizás más económicos. ¿Se entiende más o menos? ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario hasta acá? ¿Ya? ¿No? Ya, sigamos. Entonces se fijan que este es un nuevo lenguaje, ¿ya? La causalidad es clave acá. Acá es, si hacemos X, lograremos Y. No basta saber que X está asociado con Y. Por ejemplo, no basta con decir, por ejemplo, toda la discusión que hay ahora de si la escuela o la universidad es cerrada o no, no me basta con decir que países que tienen escuelas cerradas tienen menos contagios. Ya, yo tengo que ir un paso más allá, porque ahí yo debiera simular cómo habría estado ese país si es que no hubiese tenido la escuela cerrada. ¿Me entienden más o menos la idea o no? Eso es. Y ahí para esto quiero que hagamos un poquito de matemática acá. Y esto, si ustedes lo quieren hacer después en detalle en la casa, el modelo causal de Niemann y Rabin, ya que está en el libro de Gertler, por lo demás. Pero yo quiero ir un poco a anotación acá. Y vamos a decir lo siguiente. Nosotros vamos a pensar que las unidades U, ¿ya?, son unidades que puede ser una persona, puede ser un colegio, puede ser una comuna, puede ser un país, puede ser un planeta, no sé. Si uno se pone así como, se entusiasma, pero es una unidad. Vamos a pensar, vamos a denominar la letra D como una dummy, que es una variable que ustedes saben que toma el valor 1 y 0, y vamos a decir que cuando toma el valor 1 es una unidad que está expuesta al tratamiento, ¿ya? Y si toma el valor 0, vamos a decir que no está expuesta. Esta notación nos va a acompañar todo el curso, por lo menos mis clases, al menos va a haber una transparencia en que vamos a hablar con esta notación en el curso, ¿ya? Ya. Profe, no sé, hay ninguna como fórmula en la pantalla. No sé si deberían mostrarse o no. ¿Están viendo la Porque no están pantalla? avanzando las diapositivas. Sí, Yo, eso. yo estoy en la 32. ¿Avanzaron ahora o no? Estamos en la de análisis causal. Sale Hoy, acá. ya, partamos de nuevo, perdón, hoy día partimos mal, todo mal, ya, sí, para que vean que no es gratis ser viejito como yo. Acá. Ahí, compartir pantalla. No, ahí.
A ver, ¿están viendo la slide 32? Ahí sí. Ya, gracias por avisarme, se pasaron. ¿Ya? Entonces, acá, en palabras lo que les dije, ¿no es cierto? Mira, D puede tomar el valor 1 si que estoy expuesto al tratamiento, 0 si no estoy expuesto. U puede ser cualquier cosa que ustedes se imaginen, país, persona, comuna, región, eh, pedazo de comuna, barrio, lo que quieran. ¿Cachai? ¿Ya? Ya, y aquí vamos a escribir lo siguiente. Entonces nosotros vamos a decir lo siguiente, fíjense, vámonos a la ecuación que está acá abajo, lo voy a destacar acá, esta ecuación que está acá. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir, mira, el resultado que yo observo para una persona lo vamos a llamar Y, ¿ya? Y Y siempre en evaluación de impacto tiene que ser un número, ¿ya? Y eso es algo que conversamos, creo, en la clase anterior. La evaluación de impacto necesita números, no es cualitativa. Lo que no significa, de nuevo, acuérdense que el mundo es gris, no es blanco-negro, que lo cualitativo no sirva. Pero yo si voy a hacer evaluación de impacto tengo que convertir a un número lo que estoy usando. Noten de que ese número puede ser el PIB, puede ser ingreso, puede ser años de educación, puede ser la autoestima que tiene la gente, puede ser el aprendizaje de un niño o una niña, puede ser desarrollo de habilidades socioafectivas. Estoy puro diciendo cosas que yo he hecho en paper mío, ¿ya? ¿Me entiendes? Eso no tiene por qué ser así como, no se quede en la cabeza como que evaluación de impacto es así como que yo calculo la plata, ¿ya? Puede ser cualquier cosa que se genere una métrica que sea numérica, ¿ya? Y que tenga las propiedades de un número, que 2 es mayor que 1, etcétera, ¿no es cierto? ¿Me siguen más o menos, no? Entonces, y ese es un desafío, y un desafío interesante, y que a estas alturas de la vida lo hemos ido resolviendo, ¿ya? Eso. Entonces, el Y que tenemos acá es básicamente lo que yo observo para la unidad U, ¿ya? Es el aprendizaje, es cuánto me enfermé, es cuántas lucas gano, es cuánta educación tengo, es cuánta autoestima tengo, es cuánta violencia intrafamiliar hay, lo que ustedes quieran, ¿ya? Y esa variable, básicamente, va a ser consecuencia de dos cosas. Si yo estuve sujeto al tratamiento, ¿ya? O sea, si D es igual a 1, fíjense, ¿se acuerdan que D era 1, 0? Lo que yo voy a recibir es Y1. Y1 dice, eso es lo que gana alguien que recibe el tratamiento, ¿ya? Entonces, si yo recibí el tratamiento, ¿cuánto voy a recibir? Voy a recibir 1 por Y1. ¿Están conmigo o no? Y como recibí el tratamiento, la segunda parte es 0, porque 1 menos 1 es 0. 0 multiplicado por cualquier cosa bien definida es 0. ¿Me siguen? Análogamente, ¿qué pasa si yo no recibí el tratamiento? ¿A quién me ayuda acá? ¿Qué pasa si yo no recibí el tratamiento? ¿Cuánto es Y? ¿Alguien me quiere ayudar? Si yo no recibí el tratamiento. ¿No? Y sub 0 va a ¿Cero? ser. Y sub 0, ¿no es cierto? Y sub 0. ¿Por qué, Antonio? Antonio era el que habló. Les pido un favor, si pueden levantar la mano cuando hablan, porque así yo les veo la cara, porque si no, no les veo la cara, ¿ya? Tengo que andar buscándolo y me demoro así mucho rato, me desconcentro y como saben, yo no le hago mucho a la tecnología, entonces ahí está Antonio, dale. ¿Por qué Y0? Porque la D tomaría valor 0, entonces Exactamente. el Y1 sería 0 y el otro sería 1. Exacto. ¿Se fijan? Muy bien, gracias Antonio. ¿Te fijas entonces? Yo lo que voy a tener como resultado es o lo que recibo si recibí el tratamiento, en cuyo caso pondero solamente el primer término a la derecha de la igualdad, o 0, o Y0, en cuyo caso pondero solo el segundo término. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Más o menos o no? Entonces, ya, ¿cómo se traduce esto que nosotros queríamos hacer? Un momento, borrar todos los dibujos. Ya, ¿cómo se traduce lo que queríamos hacer al lenguaje de Rabin? ¿Ya? Yo voy a tener, fíjense, vámonos para atrás, vámonos un paso para atrás. ¿Cómo se traduce? ¿Cómo se puede traducir? ¿Se le ocurre a alguien o no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? A ver, ¿alguien quiere contarme? Hagámoslo juntos. ¿Cómo yo traduzco este objeto que está acá al lenguaje de Rabin? Por ejemplo, Antonio recibió el tratamiento, ¿ya? Y Raimundo no recibió el tratamiento, ¿ya? U otra persona. Entonces, ¿qué tengo que hacer para Antonio y para Raimundo para entender el efecto del tratamiento? Tengo que calcular Y1 y calcular Y0. ¿Me siguen o no? Y con eso, si yo para, ¿quién era el que había recibido el tratamiento? Para Antonio que recibió el tratamiento, le construyo un Y0 válido, que puede ser el del Raimundo, el de Inés o el de quien corresponda, ¿no es cierto? ¿Ya? Yo voy a estar listo. ¿Me entienden más o menos? Entonces, ahora, tratemos de avanzar un poquito en esto. ¿Ya? ¿Cuál es el candidato obvio que uno podría empezar a pensar acá? ¿Ya? Supongamos que Antonio recibió el tratamiento y Raimundo no recibió el tratamiento. Entonces, un candidato obvio, ¿cuál podría ser? Raimundo, ¿no? ¿No es cierto? ¿Ya?
Y ahí vamos a ver hasta dónde podemos llegar con eso y qué problema hay. ¿Me están siguiendo más o menos o no? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero hacer es, si a Raimundo digo que, perdón, a Antonio, que recibió el tratamiento, digo que Raimundo es una buena unidad para construir el contrafactual, yo puedo calcular eso, vamos a ver. Pero a mí lo que me interesa al final del día es identificar el verdadero valor de Y1 y Y0. Y si yo le resto a Y1 a Y0, veo efectivamente delta, que es el efecto o el impacto del tratamiento, si lo recibo o si no lo recibo. ¿Ya? ¿Se entiende? Esta es como la lógica. Entonces siempre tengo gente que está recibiendo tratamiento y que no lo observo sin recibirlo, y tengo que construir de alguna manera eso, y por otra parte tengo gente que no está recibiendo el tratamiento y no los observo habiéndolo recibido. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Acá el problema fundamental, y quiero decirlo todas las veces que sea posible, yo nunca puedo para una persona observar al mismo tiempo Y1 y Y0. ¿Ya? Ustedes me pueden decir, como ya leyeron los métodos cuasi experimentales, profe, pero puedo usar el valor de ayer. ¿No es cierto? Si Antonio recibió el tratamiento hoy día, puedo decir que ayer Antonio tenía tal Y. ¿Ya? Pero eso no es verdad, no necesariamente es válido. Quizás es válido si suponemos que lo que tenía ayer Antonio, cuando no recibía el tratamiento, es exactamente igual a lo de hoy día, pero mejor cambió el mundo. Pues no sé, imagínate, hay una pandemia entre medio, ¿cachai? Pasaron cosas en el mundo, quizás hay shocks de ingreso. Entonces no es obvio que lo de ayer sea comparable, ¿no es cierto?, a lo de hoy, ¿ya? Entonces tenemos ese problema. Después tenemos un segundo problema, que en verdad nosotros lo que nos interesa, en cierto sentido, no es el efecto para Antonio, ni el efecto para Inés, ni el efecto para Raimundo solo, sino que nos interesa de alguna manera el efecto promedio. ¿Ya? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, en vez de calcular esto para toda la población, algunos métodos econométricos, quienes sigan economía o estadísticas más avanzadas en administración, van a aprender algo de eso, en que a veces yo a veces bajo ciertos supuestos puedo presentarte una distribución de los efectos tratamiento, o sea, decir, mira, para Antonio es tanto, para Inés es tanto, para Florencia es tanto, etc. ¿Ya? Pero eso, por el momento, pensemos lo más simple y digamos que lo que vamos a hacer es que vamos a tomar promedio. ¿Ya? ¿Ya? Y aquí los promedios son útiles por varias cosas. ¿Ya? ¿Ya? Son útiles porque vamos a definir acá, de hecho, una unidad que se llama el efecto tratamiento promedio, o en inglés AT, Average Treatment Effect, ¿ya? En una población U, que va a ser simplemente tomar el promedio a lo anterior. El promedio de delta U, ¿no es cierto?, U minúscula, implica, ¿no es cierto?, el promedio de Y1, ahora es con mayúscula, ¿no es cierto?, y el promedio de Y0, y ese es el efecto promedio, ¿ya? Y esto es útil por varias cosas, ¿ya? Primero, porque muchas veces para tomar decisiones de políticas públicas, a mí me interesa tener efectos promedio. No me interesa en verdad saber el efecto para todas y cada una de las personas. O sea, en principio podría hacerlo, ¿ya? Pero no es obvio que lo pueda implementar. Por ejemplo, hacer políticas sabiendo que el efecto para una persona es distinto que para la otra, ¿ya? Y en segundo lugar, hay un tema que levantaron varias personas del curso, que es básicamente, dice, profe, pero ¿qué pasa si usted mide mal esto? Por ejemplo, usted correctamente, me dijeron, oye, profe, usted está hablando de que aquí, por ejemplo, estáis midiendo, no sé, pues violencia intrafamiliar, algo que hablé antes, o autoestima, ¿ya? O ingreso, ¿ya? Y yo eso le pregunto a la gente con encuestas. ¿Me siguen o no? Yo voy y le pregunto a Francisca, a Gabriela, a Luca, y le digo, ya, dime, contéstame esto, le pregunto a la gente que sabe de estadística y de encuestas, dime bien cómo preguntar, pero igual, no sé, pues, la Francisca o Gabriela o Lucas, no sé, estaban desconcentrados cuando los llamaron por teléfono o les dio lata y contestaron no tan bien. ¿En qué sentido un promedio me ayuda en eso? ¿Ya? ¿En qué sentido un promedio me ayuda? ¿Se le ocurre o no? ¿Más o menos? ¿No? Porque un promedio me ayuda a lidiar con el problema de que, no sé, porque cuando me contesta una encuesta a alguien, como que puede estar medio desconcentrado y todo, ¿ya? Entonces, Antonio. Porque tienden a netear los efectos de la gente que se pasa para arriba y la gente que se pasa para abajo. Claro, ¿no es cierto? Entonces, como en promedio, yo creo que los errores puedo tratar de ajustarlos, ¿no es cierto? Como dice Eduardo en el chat, en promedio no estarían distraídos. ¿Cuándo sí voy a tener un problema? ¿Ya? Cuando las respuestas estén todas sesgadas para arriba, ¿me entendí? ¿Ya? Y ahí la gracia que hay, como vamos a ver más adelante en el curso, justamente en una evaluación de impacto, es que tú tienes un grupo de control. Pues entonces imagínate que tú me dices que toda la gente, cuando le llamo por teléfono y le pregunto los ingresos que tiene, tiende a subestimar en 10% los ingresos. ¿Ya? ¿Me siguen o no? ¿Ya?
¿Sí? Como eso yo lo voy a medir para el grupo tratamiento y para el grupo control, ¿qué gracia tiene? Que puedo netear. Pues, ¿se ubica? Es como que sube, es como que le pongo más agua a la piscina. Sube o bajan todos los botes. Y con eso yo voy a poder ver el efecto tratamiento neto de que el hecho que toda la gente me contesta 10% para arriba. ¿Me siguen o no? Entonces, algo que es importante, yo creo que en la vida de ustedes de ingenieros comerciales, ingenierías comerciales, economistas, administradoras, administradores, gente dedicada a las políticas públicas, es que nunca los datos son perfectos, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, yo no necesito para la evaluación de impacto que los datos sean perfectos. Lo que yo necesito es que estén más o menos buenos, ¿ya? ¿Ya? Lo que yo necesito es que estén más o menos buenos, ¿no es cierto? Y usar estadística o econometría para resolver ese problema. ¿Me siguen? Ya, déjame ir a la pregunta de Sofía en el chat. Dice, ¿podemos repetir por qué? ¿Cómo saber si están todos sesgados hacia arriba o abajo? ¿Eso es tu pregunta, Sofía? ¿Ya? Sí, es que algo dijo usted cuando usted dijo, hay que asegurarse que no estén todos sesgados para arriba, usted dijo como, Sí. eso más o menos lo podemos ver, ¿cómo? Sí. No, yo no dije que lo pudiéramos ver, eso no es fácil de ver, pero mira, es como así. Déjame usarla, vamos a ver si funciona ¿ven la pizarra o no? A mí tengo un tablet y es peor, entonces prefiero hacerlo acá. Entonces imagínate, Sofía, lo siguiente, que yo te digo lo siguiente, que cuando yo le pregunto a la gente, a la gente en el grupo control, ¿ya? ¿Están viendo lo que estoy escribiendo ahí, no? ¿Se ve? ¿Sí? Ya. La gente me responde, yo le digo, dime cuánto ingreso tienes. Y la gente me responde Y0, y Y0 es el verdadero Y0 más 10. ¿Ya? O menos 10, lo que tú queráis. ¿Ya? Y lo voy a hacer con cosas aditivas. Alguien detallado en la matemática dice, profe, ¿qué pasa si es multiplicativo? Eso lo hacen en la casa. ¿Ya? Ya, pero aquí aditivo, porque es más fácil de hacerlo en la pizarra. ¿Cachai, Sofía? Entonces alguien me dice, la gente me dice, cuando yo le pregunto el ingreso, siempre me dice 10 más. ¿Ya? O cuando me dice si están contentos o no, me dicen la verdad más 10 más. ¿Cachai? En una métrica. ¿Me sigue? Y eso es verdad para los dos grupos. Entonces el Y1 también me contesta Y1 estrella más 10. ¿Te fijas, Sofía? Entonces cuando yo le resto Y1 y Y0, ¿qué pasa? Fíjate que si ahora yo hago Y1 menos Y0, ¿qué pasa si los dos están contestando 10 para arriba o 10? Los 10 desaparecen, ¿no es cierto? Porque yo sé que ¿te fijas? Entonces, en cierto sentido, yo no necesito saber si están sesgados para arriba o para abajo. Si en verdad, como es el supuesto básico de una evaluación de impacto, el grupo tratamiento es igual al grupo control, salvo el programa, ¿me sigue, Sofía? El hecho de tener justo un grupo de control me ayuda a resolver este problema. Que no sería así si tú me dijeses, profe, ¿por qué no estimamos cuánto es Y0? ¿Cachai? Si tú me decís cuánto estimamos cuando es Y0 y saco el promedio a este objeto que te estoy mostrando acá, ¿ya? Voy a tener básicamente, ¿no es cierto? Voy a sacar promedio y voy a tener un promedio que va a ser la verdad más 10. Pero el hecho de tener otro grupo que también está sesgado me netea ese problema. ¿Me siguen o no? Entonces, la gracia, y es un mensaje que yo creo importante, gracias Sofía por la pregunta, es que yo no necesito tener datos perfectos, ¿ya? Yo necesito tener datos buenos, y eso vamos a ir aprendiendo en el curso qué significa, ¿ya? Porque yo, aunque no tenga datos perfectos, soy una persona inteligente, ¿está bien? Y sé estadística. Y la estadística está hecha para lidiar con datos imperfectos, no para lidiar con datos buenos, ¿ya? Una parte importante de ella, ¿ya? No sé, entonces ese es como un punto, ¿ya? Ya, entonces, tercer paso, sacar los promedios, ¿no es cierto? Entonces yo lo que necesito, estimar, de nuevo, fíjense, estimar una esperanza, es algo que yo no observo, yo tengo promedios que son las cosas muestrales que me ayudan a calcular la esperanza. Yo saco la esperanza de Y1 para las unidades de una población U mayúscula, me da el promedio. Entonces, la bondad, ¿ya? De cada uno de los estimadores, fíjate, Y1 promedio y Y0 promedio, tiene que ver con los supuestos que esté usando, ¿ya? O sea, ¿qué supuesto hago yo? Fíjense lo que hacía la May Bennett en su paper. Decía, yo voy a identificar un grupo de comunas que no tienen cuarentena y voy a suponer y voy a tratar de convencernos, como yo traté de jugar su rol en la clase anterior, de que era un buen grupo contrafactual, ¿ya? Entonces, si ella no nos hubiese convencido de que Y0 promedio, o sea, la infección por COVID, si es que no tengo cuarentena, no es un buen grupo de control, paramos la evaluación de impacto y nos vamos para la casa, ¿ya? ¿Pregunta o comentario hasta acá? ¿No? Ya. Tercer paso, y aquí la anotación, como Nicolás me pidió que la... Acá una pregunta Dale, con lo Martín. de... Martín.
con lo del contrafactual del paper que nos mostró la clase pasada, ¿Sí? el contrafactual como que no fue, no fue No, aleatorizado. po. No. ¿Y por qué asumimos que el sesgo se va Ya, pues, con avancemos. los grupos de Porque, control? ¿cómo conversamos eso, Martín? ¿Te acordáis cómo fue? Pues Ahora ciertamente, recién, no, pues la clase anterior, ¿te acordáis cómo tenía que convencerme de que el grupo control era como válido? que ¿Cachai? los resultados eran similares, previo Antes, al... eso. ¿Te fijáis? Sí, que el basal era 0. Claro, que la diferencia en infecciones de comunas, te fijáis que la diferencia promedio de las comunas tratadas y no tratadas antes de recibir el tratamiento era 0, aunque no fuese asignado aleatoriamente. ¿Cachai? Entonces, Ya. ¿cachai, Martín? Ese es un método, lo que usó la MAI, es un método que se llama cuasi experimental, porque lo que dice es que no es experimental por definición, porque no es que sorteara las cuarentenas, pero ella dice al final del día, si yo voy y comparo una comuna con otra, al final encuentro que hay un grupo de comunas que no fueron tratadas con la cuarentena, que parecen ser muy parecidas en lo que me interesa antes de que se aplicaran las cuarentenas. ¿Cachai, Martín? Entonces, en ese método, que es un método que se llama diferencia e indiferencia, ahora que ustedes ya saben algo más y lo vamos a seguir viendo en el curso, yo voy a hacer una clase sobre eso, hay un supuesto que es decir que en verdad las comunas se habrían comportado igual, ¿no es cierto?, sin las cuarentenas. Y llegaron las cuarentenas y pasó algo en un tipo de comuna y las otras comunas no recibieron nada y siguió la vida normal, ¿no es cierto?, sin cuarentena. ¿Respondo a tu pregunta, Martín? Sí, perfecto. Ya. Muchas gracias. No, gracias a ti por la pregunta, ayuda a clarificar, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan que nosotros queremos calcular el promedio de Y1 y Y0? Y aquí aparece una notación nueva, que es media confundida, ¿ya? Pero que dice lo siguiente. Supongamos que yo quiero calcular el efecto tratamiento promedio usando el estimador que les estoy mostrando acá abajo. A ver, ¿quién me explica qué significa el estimador de la ecuación 2? Y esta es una confusión acá, ¿ya? Que aparece, yo por lo menos la tuve la primera vez que me lo enseñaron, Nicolás también me pidió que la aclarara. A ver, ¿quién me explica la ecuación 2? ¿Qué significan esas rayitas que aparecieron ahora acá? Estos son paréntesis cuadrados, se supone, pero no sé por qué no aparecen acá, ¿ya? Pero ¿qué significan estas rayitas que están acá? A ver, déjenme... ¿Alguien quiere explicarlo? Ya, dale, Raimundo. O sea, no sé si estoy bien, pero supongo yo de que tendríamos que, como no podemos encontrar el I rayita exacto, porque esa es la población, tenemos que estimar y hacer inferencias sobre los parámetros, y ahí obtenemos el estimador, Ya, que sería el con gorrito. Entonces, al ya, final, lo único que tenemos ya. para estimar el gorrito, o sea, como el delta, sería sacar su estimación aproximada, que sería con los datos, y eso requiere restar las aproximaciones que hicimos con la inferencia. Ya, entonces lo que nos explicó muy bien Raimundo, tú nos explicaste qué significa gorrito, ¿no es cierto? Es que tengo que ir con los datos. Pero ¿qué significa esta raya que estoy marcando acá? ¿Qué significa eso? O en otras palabras, ¿qué Ah, Es una significa probabilidad. ¿No es una probabilidad? Uy. La condicionalidad, ¿o no? La Dado, condicionalidad. Dale, a ver, ¿quién está de hablando? que sea Momento, de a uno. José creo que habló. Momento, Raimundo. la Dale, José. condicionalidad está Ya, dado 1, o sea, se le aplica el tratamiento, es el ya, resultado estimado de I1, ya, menos dado 0, que no aplica el tratamiento, es el grupo de control. ya. ¿No es cierto? Entonces lo que dice José, muchas gracias. Lo que está diciendo José es que es básicamente esto. Está diciendo, momento, está diciendo. El primer término es sacar el promedio del resultado de interés, y ustedes imagínense el que quieran, del resultado de interés en el grupo de gente que recibió el tratamiento. Entonces esta es una media condicional, que es decir, yo voy a calcular el promedio condicional en gente que recibió el tratamiento. ¿Están conmigo o no? ¿Sí? ¿Más o menos? Y el segundo término es sacar el promedio del resultado para la gente que no recibió el tratamiento. ¿Me siguen o no? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Acá lo que voy a hacer es algo distinto que lo que hizo la Mariela. La Magdalena, no Mariela, la Magdalena, ¿ya? La May. Es decir, yo simplemente voy a ir a sacar el promedio de los contagios en las comunas con cuarentena y voy a ir a sacar el promedio de los contagios en las comunas sin cuarentena y voy a postular, porque mirá lo que estoy diciendo acá, voy a postular que este es un buen estimador del efecto tratamiento promedio. ¿Entienden la idea o no? Entonces yo quiero lograr la ecuación 1. Pues la ecuación 1 para mí como humano, yo no soy capaz de hacerla. Y alguien me propone y dice, bueno, muy fácil, Pancho. Anda y saca el promedio a los que recibieron el tratamiento, que es este término que está acá, y sácale y réstale el promedio a los que no recibieron el tratamiento. ¿Están conmigo o no? Ese es como el estimador más simple que hay, ¿ya? Porque yo siempre voy a tener que estimar
Y1 con gente que recibió el tratamiento y Y0 con gente que no la recibió. ¿Me siguen o no? Y este es el estimador más simple, que es decir, es que no te enredí. Anda y calcula el promedio de los contagios, no sé, pensemos en la cuarentena al inicio de la región metropolitana, de Las Condes, Vitacura, Providencia y Barnechea. Ese sería el primer término, y el segundo término es el resto de las comunas de Santiago, y olvídate, y con eso vemos cuál es el efecto de los tratamientos. ¿Están conmigo o no? ¿Más o menos? Ya. Así como de guata, ¿servirá este estimador o no? Una reacción así como intuitiva. ¿Servirá el estimador o no? ¿Qué creen? Coméntenlo. O sea, yo creo que todo depende de la seguridad que uno tenga de D0 y de D1. O sea, si la contrafactual o el grupo de controles está bien definido, como depende de la relación Está bien entre esos definido. dos grupos. ¿Puedo ser abogado del diablo? ¿Está bien definido? Te lo definí bien, pues no te lo definí mal. Yo creo que tú quieres decir otra cosa, es que te voy a molestar aquí un poco para que, ¿ya? No es molestar, es aprender juntos, ¿ya? Está bien definido, yo te lo definí bien. Dije, D1 son 4 comunas y D0 son todas las otras. Eso no tiene ni un problema de definición, ¿no? Ah, no te digo de definición, como la seguridad de que todas las otras es una buena representación de Eso, ya. una. Muy bien, Sofía. Entonces, este es un estimador que es complicado, ¿ya? De hecho, si hacemos un poquito de matemática, ¿ya? Y eso es lo que viene acá. Yo puedo descomponer, y esto es importante que miren estas dos transparencias que vienen, son súper importantes, ¿ya? Y mírenlas, ¿ya? Y después si quieren hacen álgebra en la casa y yo voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Ese estimador que nos explicó Raimundo al principio, ¿no es cierto? Y después nos ayudó alguien más que ya se me olvidó quién era, a mí ya se me olvidan las cosas. Si yo hago álgebra, en verdad voy a decir que ese estimador va a ser el verdadero estimador, fíjate, delta barra, más otras cosas. Y esas otras cosas son las que me echan a perder todo, ¿ya? ¿Y cuáles son esas otras cosas? Aquí hay dos que le pusimos nombre, ¿ya? Pero quiero que entendamos qué significa. Yo tengo el verdadero estimador más dos términos, ¿ya? Donde si traducimos lo que acaba de decir Sofía al lenguaje de Rabin, es decir, que un buen estimador de contrafactual, o a la pregunta de Martín, es un estimador en que estos dos términos que están acá son cero. ¿Ya? ¿Ya? Pero ahora tratemos de entender qué hay adentro. ¿Ya? ¿Quién me explica este término que está acá? ¿Qué significa? Esto es como cuando, no sé, cuando ustedes aprendieron contabilidad, que es así como que para mí fue cuando yo aprendí inglés cuando era chico, así como aprendí un nuevo idioma. Esto es lo mismo. Es como que uno tiene una manera de ver las cosas y la traduce ahora a un idioma matemático, y esto es súper útil, porque para adelante nos va a ayudar, ¿ya? Ese término, ¿qué significa? A ver, ¿quién me lo explica? Antonio. Que al final no hay diferencia significativa entre los dos grupos, entre los que estuvieron sin cuarentena y los que estuvieron con. Ya, pero no, pero es que aquí dice que sí hay diferencia. Pues dime, ¿qué significa esta diferencia? ¿Cachai? Podría ser los efectos cosas externas que puedan estar afectando al grupo 1 que no Ya. estuvieran afectando al grupo 2. Ya. Pero mira, es que esto, eso, está bien tu intuición, pero fíjate, disciplínate con la matemática. Está súper bien lo que estás hablando y gracias por hablar, aparte, súper importante. Pero fíjate, ¿qué dice esto? Dice, mira, el efecto que yo voy a estimar de comparar esas 4 comunas que dije antes contra el resto, si alguien más quiere hablar. Estima la tendencia, ¿no? Podría ser una tendencia, pero a ver, dale, Juan, a ver, dale. No, eso. Estima la tendencia del grupo que no recibió, como para después sacar la diferencia con el grupo que sí recibió. Ya, pero saquemos la palabra tendencia por un segundo. Y mira lo que hay acá. Es lo que me dice, mira, en verdad, ¿qué significa Y0 condicional en haber recibido el tratamiento y Y0 condicional en no haber recibido el tratamiento? Eso tiene que ver con lo que tú estás diciendo, Juan. Benjamín, ¿quería aportar en esto? ¿Estás con la mano levantada? Sí, que podría querer decir que al final el Y0, su barra va a ser el mismo independiente de la muestra que se esté tomando. Que se va a replicar en el tiempo, o sea, que se va a replicar perfecto. Dependiendo de lo... Claro, o lo que te está diciendo acá es básicamente decir, mira, para las comunas que recibieron el tratamiento, lo que habrían recibido sin la cuarentena o sin el tratamiento, le vamos a llamar Y0 barra, ¿ya? ¿Me sigue o no? Entonces acá yo tengo un promedio del resultado para esas comunas, si recibieron, que condicional en que recibieron la cuarentena, pero esto no entiende que yo no lo observo, porque esto es cómo habrían estado si es que no habrían recibido la cuarentena, las comunas que sí recibieron la cuarentena. ¿Me siguen o no? Un poco siguiendo lo que dice Martín. Y lo que está al lado es decir, básicamente, cómo le habría ido a las comunas sin cuarentena, condicional en que no recibieron la cuarentena. Entonces, ¿cuál de estos dos términos no es observable para mí, como analista? ¿El primer término o el segundo término? El primero. El primero.
¿no es cierto? El primero, eso no es observable, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema? Que si, ocupando el lenguaje de Juan, lo que yo habría recibido con la tendencia, por así decirlo, sin la cuarentena es distinto en la comuna con cuarentena que sin cuarentena, tengo este término acá, que es lo que se llama un sesgo de selección. O sea, gente que recibió la cuarentena tiene resultados distintos que gente que no recibió la cuarentena. ¿Me siguen o no? ¿Ya? O sea, Vitacura, Las Condes... ¿Una pregunta? Dale, Inés. No entiendo, porque al final, supongo que, o sea, según yo, I0 es los que no reciben el tratamiento, entonces no entiendo. ¿Qué es I0? No, ¿qué es I0? Sí, está muy bien, por eso que yo quería que nos detuviéramos acá. ¿Qué es I0? Es lo que tú habrías recibido... Dale. No, o sea, según yo, lo que yo habría recibido si no habría tenido el tratamiento. Exactamente. No, en verdad no me acuerdo. Sí, eso. Es lo que yo habría recibido si es que no hubiera recibido el tratamiento. Y lo que enreda acá, y es correcto, Inés, lo que estáis diciendo, lo que enreda, ¿no es cierto?, es que le quiero calcular eso a comunas que sí recibieron el tratamiento. ¿Cachai, Inés? Y eso significa que esto no es observable. Eso no es observable. Entonces, el problema que tengo acá es que si el estado de salud, el ingreso, la autoestima, como ustedes pueden ver, alguien está muy apurado para que le abramos la puerta, ¿ya? ¿Está bien? Pero sorry por eso, ¿ya? Lo mismo. Perdón por eso, ¿ya? Me desconcentré, ¿ya? Si lo que yo habría recibido en la variable de interés, cualquiera sea ella, sin tratamiento, es distinto que lo que habría recibido los que no recibieron el tratamiento. Sin tratamiento estamos en un problema, y eso es lo que se llama sesgo de selección. Por ejemplo, imagínate que las comunas en las que apliqué el tratamiento son comunas que tienen mejor atención de salud. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces hay un sesgo de selección que dice que esas comunas igual van a estar mejor con o sin cuarentena. O al revés, imagínate que ahora yo te doy un remedio, ¿cachai? Imagínate que yo le doy un remedio anti-COVID, ¿no es cierto?, para que no tenga problemas los síntomas, a una persona sana versus una persona enferma. ¿Ya? Y quiero evaluar el impacto de ese remedio. Por definición, la persona enferma está más enferma que el sano. Entonces, a lo mejor si yo no me doy cuenta y calculo simplemente los promedios, voy a ver que mañana el enfermo todavía está más enfermo que el sano. Pero eso no es porque el tratamiento no sirva para nada, es porque simplemente estoy tratando a poblaciones distintas. ¿Me siguen o no? Entonces, un primer término que es un problema es el hecho de que yo puedo tener poblaciones que son distintas y cuando saco promedios de tratados y no tratados, de alguna manera estoy comparando peras con manzanas. Ese es el punto así en castellano simple, ¿ya? Porque son gente que tiene características distintas, que implica que tiene resultados distintos, ¿ya? Y esa es una primera parte del sesgo, ¿ya? Segunda parte del sesgo. Podría ser también que el efecto del tratamiento sea distinto en las dos poblaciones. ¿Me sigue o no? Que es un poco el tema de las cuarentenas. El efecto de las cuarentenas es distinto en poblaciones con más ingresos o menos ingresos. Entonces, si yo, por ejemplo, le aplico la cuarentena al principio a puras comunas de alto ingreso y calculo el efecto de la cuarentena contra los no cuarentena, aun si no hay sesgo de selección, este segundo término implica que estoy calculando algo mal, ¿ya? Porque a mí lo que me interesa, acuérdense, no es calcular todo esto, me interesa el primer término. Me interesa saber efectivamente, con un buen contrafactual, cómo habría estado la gente si no hubiese recibido la cuarentena o cualquier tratamiento. Piensen, no sé, en EduDown, la Minga, el servicio jesuita migrante, los trabajos que ustedes están haciendo en el curso. ¿Cómo habría sido ese mundo? ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, para un migrante, una persona migrante, si quieren ver si el servicio jesuita migrante no se le hace una capacitación laboral, y ustedes dicen, ya, estas lucas ganó alguien que viene de Haití, de Venezuela, ¿no es cierto?, después de la capacitación, y calculan y contrastan eso con el resto de la población, con todo el resto. No, probablemente no es un buen contraste, ¿no? Porque por una parte, quienes son migrantes, ¿no?, tienen características distintas, y por otra parte, probablemente una capacitación es distinta en esa población que en otra población. ¿Se entiende más o menos la idea o no? ¿Ya? La idea entonces es que si yo simplemente voy a calcular como la correlación, por así decirlo, comparo tratados y no tratados, tengo el problema de que tengo sesgo de selección y tengo heterogeneidad del tratamiento. ¿Ya? Y aquí hay más álgebra si ustedes quieren hacerlo. ¿Ya? Pero pensemos ahora, no sé si alguien tiene preguntas acá sobre algo. ¿Ya? Ahí Eduardo tira una hipótesis súper buena de sesgo de selección a través de personas de salud, súper bueno. Pero, ¿tiene alguien más preguntas de lo que está acá o no? Inés, no sé si respondí, si ayuda lo que traté de responderte.
Sí, o sea, igual estoy complicada, en verdad, pero obvio que el sesgo de selección siempre va a ser mayor a 0, ¿no? Porque No, como depende. que sí. Ya, vámonos ahora. Vámonos ahora. Entonces, muy buen punto. Es que obvio que si la cuarentena como que recibió, o sea, perdón, si la comuna recibió tratamiento versus no hubiera recibido, obvio que, es que entonces creo que no entendí tanto. O sea, lo que tú estás diciendo es Obvio que obvio que es distinto, ¿no? podría ser obvio que es distinta, pues, pero mira lo que te mostró, podría ser. Yo diría que, así como plausiblemente, uno podría decir que es distinto, pero mira, por ejemplo, en ese caso lo que te mostró nuestra amiga Mai, que antes del tratamiento parece que no tenían una tendencia tan distinta a las comunas tratadas y no tratadas. Entonces, ella se le ocurrió una manera de solucionar ese problema, ¿ya? Que fue probablemente ir a controlar por Las Condes, Vitacura y todas las comunas del principio. En verdad es más complicado esto porque había comunas con menos ingresos. Se puede buscar así como comunas comparables, por así decirlo. ¿Me entiendes más o menos, no, Inés? Sí, sí. Ya, entonces déjenme dar un paso más, a ver, para ver si estamos juntos. Ya. Si ustedes miran esta ecuación que está acá, perdón, esto hay que seguir dándole vuelta, yo no pretendo que se entienda todo hoy día, quiero que empiecen a pensar, yo sé que la anotación no es fácil, es la anotación que tenemos, es la mejor que tenemos. Ya, ¿dónde está? Está acá. Ya. Si ustedes miran esta ecuación que está acá, ¿por qué una asignación aleatoria del tratamiento, o sea, del estatus de 1 o de 0, me soluciona el problema? Si ustedes miran matemática, traduzcan a matemática lo que han estado leyendo. Miren esta ecuación que está acá en la transparencia. Antonio. Porque al final la selección aleatoria, como por ley de los grandes números, va a hacer que los grupos de comparación sean equivalentes en proporciones de las distintas características y todas esas cosas. Por lo tanto, dale, termina, está ahí casi como Pinilla. Tenéis que meter el gol, eso sí. ¿Ya? Dale. ¿ya? Entonces, lo que pasa es que al final no habría diferencia entre el grupo de control y el grupo de tratamiento. Por lo tanto, este paréntesis, como se dice, de corchete acá, es 0. ¿Ya? Claro. Porque en verdad, como sorteé a quien le tocó ser tratados o no tratados, Y0 para una población es igual que para la otra. ¿Me siguen? ¿Entienden este punto, no? ¿Ya? Como yo hice un sorteo condicional en D1 o D0, tengo los mismos resultados. Por lo tanto, por definición, esto tiene que ser 0. Algo importante que dijo Antonio, sin embargo, es que esto es válido para números grandes. ¿Ya? Porque, ¿me entiende? Es una ley de grandes números. ¿Ya? En la ley de los grandes números se netean las distracciones, en la ley de los grandes números se netean las cosas. ¿Ya? Y en segundo lugar, dale Antonio, ya metiste un gol, ahora tenés que meter el otro. Imagínate cómo estaría Pinilla si hubiera metido 2 goles en un mundial. La segunda parte, ahí me complico un poco porque no entiendo lo del pi. Eso de hecho quería es una proporción, olvídate del pi, ¿ya? Supongo que esto es 1, ¿ya? No te enredes con eso, tiene que ver, pues no quiero gastar tanto tiempo en álgebra, ¿ya? Piensa en esta parte. O da lo mismo, cualquier pi menor que 1 y mayor que 0, es una proporción. ¿Qué pasa entonces con el paréntesis cuadrado que hay acá? Si es que se sorteó. Al final la diferencia en el efecto de tratamiento, no estoy tan seguro, pero deberías explicar algo de... Deberían explicar, ¿no? Pues si tú me dijiste antes que las dos poblaciones son iguales. Me dijiste que los tratados y los no tratados son iguales, por lo tanto, no hay diferencia sin tratamiento y tampoco debieran tener efectos distintos para los tratados y los no tratados. Porque tú me dijiste que eran iguales. Pues. Eso es lo que tenéis que, defender. Tú lo que tenéis que defender es decir, como yo sorteé, quienes terminaron con cuarentena o no cuarentena, quienes terminaron con el tratamiento de entregar ingresos o no ingresos, quienes fueron a tal escuela o no fueron a tal escuela, son iguales. Y si son iguales, la diferencia sin tratamiento es 0, o sea, lo que le estoy mostrando acá con el mouse es 0, y además el efecto del tratamiento es 0. Esa es la gracia de asignar aleatoriamente un tratamiento, no tiene otra. ¿Ya? ¿Me siguen o no? Se fijan que usar las matemáticas, un poco lo que dijo Antonio. El statement es que con una aleatorización, la gente en promedio, con muestras grandes, tratada y no tratada, es igual. Si es que son iguales en promedio, los dos paréntesis que están acá, el que estoy mostrando, déjenme rayarlo, este paréntesis y ese paréntesis son 0, punto. No tengo más que hablar. ¿Ya? Porque los dos grupos son iguales. Esa es la gracia de la evaluación experimental y de la asignación aleatoria de los tratamientos. No tiene otra, no hay otra. ¿Ya? Y aquí quiero enfatizar algo, que ustedes tienen una discusión ética súper interesante. El argumento del libro de Gertler, el argumento de J-PAL, el argumento de las personas que hacemos evaluaciones experimentales, no es que los tratamientos se asignen experimentalmente, en régimen. ¿Ya?
¿Cuál es el argumento? El argumento es que para evaluar el impacto es razonable asignarlos aleatoriamente. ¿Me siguen o no? Entonces, yo creo que meterse mucho en la discusión de si es correcto, por ejemplo, que la entrada a una escuela o a otra escuela se asigne en un sorteo, no es lo que yo estoy hablando acá. ¿Ya? Acá lo que estamos diciendo es que nosotros queremos evaluar impacto. En régimen, como tú asignes el tratamiento, o sea, después de la evaluación de impacto, si es que el impacto es significativo o si la gente que toma decisiones de políticas públicas le tincó hacer el tratamiento, es otra discusión. ¿Ya? ¿Me siguen o no? Entonces eso es súper importante, porque acá no crean que lo que Gerler argumenta en su paper, en su libro, de hecho, lo que se ganaron el premio Nobel del año pasado es que andar asignando los programas aleatoriamente. No. Ellos dicen que para evaluar impacto es razonable, igual que en la medicina, con las vacunas ahora, probarlas en un contexto experimental y aprender de ellas para después implementarlas como políticas públicas. ¿Me siguen o no? ¿Ya? ¿Se entiende más o menos o no? Entonces es una distinción súper importante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo feliz de discutir, por ejemplo, varias personas, José Tomás, por ejemplo, me decía, profe, ¿qué opina de la tómbola? Yo digo que es la mal llamada tómbola. Yo te puedo opinar de eso como profe, pero no es lo que estamos hablando acá, ¿ya? Acá estamos diciendo que hay una asignación aleatoria de tratamientos. Y eso podemos discutir en qué contextos es correcto hacerlo o no, ya lo discutimos en la clase anterior, hay comités de éticas, etc. ¿Ya? Eso. Ya, avancemos un pelito más. A menos que haya preguntas. Vamos a saltar esta álgebra y todo. Ya. Ya. Voy a saltar esto también. Ya. Simplemente quiero mencionar acá que esto al pasar, y esto va a quedar más claro más adelante, cuando yo por lo menos en mis clases va a quedar más claro. A veces, a mí no me interesa calcular el efecto tratamiento promedio para toda la población. Entonces imagínense, por ejemplo, la gente que esté trabajando, no sé, en el servicio jesuita migrante, y van a decir el día de mañana, no sé, vamos a hacer ciertas cosas, o ellos hacen ciertas cosas, para los migrantes, ¿ya? Y quizá un programa de capacitación. Y ustedes dicen, oh, yo quiero ver cuál es el efecto promedio de la capacitación que hace esa organización en toda la población. Eso es medio irrelevante, porque yo en verdad quiero calcular el efecto del tratamiento en algo que se llama en los tratados, o sea, en una población similar a la que está siendo tratada. No sé si me siguen. Yo no necesito para qué calcular el impacto del servicio jesuita migrante en la gente que vive acá en mi casa, porque no es el objetivo, es una población distinta, ¿ya? Y eso es lo que está acá, que usted lo vamos a seguir hablando más adelante, que es el TOT, o el tratamiento en los tratados, que es básicamente sacar el promedio condicional en características de personas, básicamente como las tratadas, ¿ya? Otro parámetro de interés, y esto también quiero meterme acá porque esto hay hartas preguntas que me han hecho ustedes, es que a veces, como varias personas me decían, profe, pero sabéis que en verdad no entiendo esta cuestión, porque lo que nosotros estamos haciendo en ciencias sociales no es como ratones de laboratorio, ¿cachai? Tú en el fondo, en las ciencias sociales, yo le ofrezco a alguien, imagínense este ejemplo que yo les di en la clase anterior, que vamos a volver a hablar, yo tenía una serie de preguntas económicas respecto de qué rol tenía la salud dental en resultados económicos y sociales de las personas, ¿ya? En particular, la apariencia, si yo tengo dientes o no, ¿ya? Y es una pregunta económica que han dado dando vuelta hace harto tiempo en economía, tiene un contexto de género súper importante. Entonces, ¿se acuerdan que yo les conté en la clase anterior que nosotros hicimos una evaluación experimental con Andrea Repeto y Cristian Larroulet, donde básicamente se le asignó aleatoriamente a un grupo becas para recibir prótesis dentales gratis, y a otro grupo no se le asignó. Y yo les dije, yo sé que en el grupo control hay harta gente que se compró una beca sola. No tanta gente, si no, no me serviría el experimento, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿entienden el contexto, no? En un mundo de humanos que toman decisiones, al grupo de tratamiento lo que yo hice fue ofrecerle una beca de prótesis gratis, pero la gente del grupo tratamiento, alguna parte de ellos, no pescaron, ¿ya? Porque no pudieron ir al doctor, ¿cachai? Y por otra parte, aparte del grupo control, como tenían problemas dentales, se compraron una beca. ¿Están conmigo o no? ¿Se entiende más o menos? Entonces, ¿es un problema eso para mí o no? Y una respuesta que hay, que es la que le estoy mostrando en la transparencia 45, es que yo también a veces me interesa, y esto es súper importante en políticas públicas, no es el efecto per se del programa, sino que es el efecto de ofrecer el programa. ¿Me siguen o no? Entonces,
no es la pregunta de qué le ocurrió al niño promedio que está en una escuela tratada en esta población, sino que es, por ejemplo, qué le ocurrió a la persona promedio que recibió una oferta del tratamiento. Entonces, volviendo a mi paper, es distinto el resultado económico, social que tiene gente que yo le ofrecí una beca respecto de no ofrecerle la beca. Entonces, en este caso, el efecto de tratamiento es lo que en inglés se llama intention to treat effect, o en castellano, ofrecer el programa, y ustedes leyeron creo que algo en las cosas de Gertler, y esto a veces es el parámetro de interés. De hecho, hay un paper de Duflo, de la Premio Nobel de Economía de este año, que dice que este es el parámetro que nos interesa a la gente que vemos políticas públicas. ¿Por qué? Porque imagínense, y va a haber una clase sobre esto, no sé si ustedes saben, pero hay uno de los problemas más grandes de contaminación en el mundo es la contaminación intradomiciliaria. ¿Cachan lo que es o no? ¿Alguien quiere contar qué es eso más o menos? ¿Qué es la contaminación intradomiciliaria? ¿Cómo se produce? Dentro de tu casa. Dentro de tu casa, ¿y cómo se produce, Sofía? Por ejemplo, en Chile hay una discusión ahora sobre esto, en el sur de Chile. Por ejemplo, me tinca como la madera cuando la gente en el sur Exactamente. quema madera de Claro, su jardín. claro. O dentro de la casa tú calentáis la casa con leña. Eso genera una serie de contaminantes que son dañinos para la salud. Imagínate, Sofía, que yo te digo ahora que yo tengo una solución ingenieril bacán y que tiene una estufa que usa no sé qué otra cosa que no contamina dentro de la casa. ¿Ya? Y yo ya lo probé en mi laboratorio, no sé, en el DICTUC, ¿cachai? En la universidad probé y es bacán y baja la generación de monóxido de carbono y de todas las otras cosas que yo no me sé los nombres, malas, heavy. ¿Cachai? ¿Ya? ¿Está bien? Yo ya sé mecánicamente que la cuestión es bacán. Y yo después voy y se la ofrezco a la gente. ¿Ya? Voy ahora, como que ya hice así, esto sería como la fase 1 de las vacunas. Fase 1 probé que la cuestión está bien, que no explota, ¿cachai? Que es más barata y todo. Y después voy y le entrego a la gente. No sé si alguien sabe, pero hay un paper súper famoso sobre ese tema en India. ¿Lo conoce alguien o no? ¿El de la caca a la vaca? No. No, este es otro contaminante. El de cómo. ¿A quién está hablando? Dale, ¿alguien habló? ¿El de? Sí, no era yo, pero no. Se me fue. Alguien me silenció. Hay uno que se llama "Y todo se lo llevó el viento". ¿Por qué? Porque esas estufas bacanes, cuando se la entregáis a gente normal, la gente normal no sabía usarla. ¿Cachai? Entonces, en ese caso, para mí como política pública, no me sirve de nada saber que la estufa es bacán si es que la gente no la usa. ¿Me siguen o no? Entonces, el efecto tratamiento de ofrecer el programa es súper importante, ¿ya? Porque en el fondo la gente normal tiene sesgos de comportamiento, quizás no tiene el capital humano necesario. ¿Me siguen o no? Entonces, cuando yo veo efectos de impacto, a veces yo estoy más interesado no en saber si la pastilla funciona bien o no, no es saber si, varias personas ustedes me han preguntado, voy a hablar de eso más adelante, en otra clase, si las tutorías estas que están haciendo ustedes funcionan o no, ¿ya? En teoría, sino que quiero saber si en la práctica funcionan, porque a lo mejor yo a la gente le paso la tutoría bacán, o muy mala, como me contaba otra persona, pero le paso una tutoría bacán y el compadre que va a hacer, o la señorita que va a hacer la tutoría no sabe hacerla, ¿ya? Entonces a mí lo que me interesa en ese caso no es el efecto de la tutoría per se, sino que una política que ofrece tutorías a la gente. ¿Me entienden más o menos o no? ¿Preguntas, comentarios? Tengo una pregunta. Dale, Florencia. Yo tengo una pregunta. Si podéis levantar la mano Por para que ejemplo... te vea, te voy a decir que tenés cámara, sí. pero si no, no importa. A ver. ¿Ahí? Sí, ahí te veo. Dale, gracias. Ya. Es que, por ejemplo, en las políticas públicas, por ejemplo, ahora con la pandemia, con todos los beneficios sociales, los bonos que se han entregado, por ejemplo, la gente, no sé, no sabe, por ejemplo, usar el registro social de hogares o ese tipo de cosas porque los bonos no son automáticos, entonces hay que postular. Y sobre todo como el ingreso de emergencia por un lado, y por otro lado también el bono de los 500.000 pesos, que tienen que estar en el fondo en el servicio de impuestos internos, como que tienen que haber boleteado, o sea, tiene que haber un registro en el fondo de su ingreso promedio del año pasado. Y las dos cosas igual como que, entre comillas, funcionan un poco mal por lo mismo, porque por un lado hay personas que simplemente no boletearon, aunque igual tuvieron ingresos más de 500.000 pesos, y por otro lado el ingreso de emergencia la gente no sabe usar la página, entonces la gente está como en una parada de como, pucha, no me ha llegado ningún beneficio, el gobierno no me ha ayudado, pero en realidad es porque
como que les dan la solución, pero sin en el fondo explicarles cómo funciona, eso. no sé, entonces en ese tipo de casos... En este tipo de casos es súper importante lo que tú estás diciendo, porque a veces hay tratamientos que son efectivos. Imagínate en la pandemia que a un hogar le lleguen 100 lucas por miembro, así es heavy, ¿cachai? En este momento, o una caja, ¿cachai? Todo. Pero lo que dice Florencia es que la gente quizás no sabe que puede recibirlo, ¿sí? Entonces, el efecto final del impacto que yo voy a medir es cero. No porque el programa no sirva, sino porque la gente no sabe. Entonces, hay algunas, como está diciendo Sofía en el chat, hay algunas intervenciones que yo estoy súper metido, por ejemplo, en educación, en varios países, donde lo clave no es tanto el tratamiento, sino que la gente sepa que hay algo, ¿me cachai? ¿Ya? Que sepa que hay escuelas mejores que otras, que sepa que pueden estudiar en la universidad una carrera, ¿cachai? Con la gratuidad que hace más sentido que otra carrera, ¿cachai? Que sepan, por ejemplo, en el caso que tú decís, que los beneficios sociales se pueden tomar. En Estados Unidos hay investigación sobre eso, Florencia. Por ejemplo, cuando la gente va a la universidad y otras cosas de beneficios sociales, la gente a veces no toma, o en inglés take up, el take up, ¿no es cierto? La toma, no sé cómo decirlo en castellano, la recepción del programa, no es un programa, es el gran problema de las políticas públicas. No es que estén mal diseñadas, sino que la gente no cacha, ¿me entendí? De algunas de ellas, no de todas. Entonces, en este caso, fíjate que a mí, volviendo a tu punto, Florencia, si yo quiero evaluar el ingreso básico de, no sé cómo se llama, el familiar de emergencia o las 500 lucas, a mí me interesa el impacto de ofrecer el programa. No que alguien diga, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Hacienda o Desarrollo Social, no, pero mira, es obvio que si le doy 100 lucas a una familia, va a estar mejor. Eso a mí no me interesa, eso es como obvio. A mí lo que me interesa es el impacto en la realidad de ofrecer el programa. Y probablemente la hipótesis que tú estás tirando y que la tira también Sofía en el chat, es que hay un problema de información. Y quizás esta política no está funcionando tan bien, no porque esté mal, no porque esté la plata, ¿no es cierto?, no porque el ministro Briones tenga financiada la cuestión, ¿no es cierto?, sino porque la gente no sabe. Ergo, la siguiente vez que lo voy a hacer, tengo que hacerlo mejor, ¿no es cierto? O tengo que hacer otro programa que no dependa tanto de la información o que dependa de la información de una tercera persona. ¿Me entendís más o menos, no? Entonces, ¿caché que esto es como importante esto que Sí, yo le pero estoy ¿usted mostrando? cree que eso pasa? ¿Con qué? ¿Con Pero lo de ¿usted ahora? cree que eso pasa porque, sí, como eso pasa al final porque la misma, no sé, el gobierno, da lo mismo lo que sea, como el que implementa la política pública, como de verdad no sabe que la gente no sabe, o en verdad creen que, no sé, la gente no postula porque no quiere, o porque, no sé, como que de repente No, igual, yo no sé. como que yo siento un poco, no sé. Ah, y tengo otra pregunta que quizás se escapa un poco de esto, pero como hablando también de estos dos beneficios, como de la pandemia, ¿por qué se deja a un grupo de gente como que queda en la mitad, como sin ningún beneficio? Como, porque por un lado están las personas que ganan, claro, menos de 100.000 por persona, y por otro lado están las personas que ganan, no sé, sobre 500.000 pesos, pero por ejemplo, no sé, los que ganan el sueldo mínimo, hoy día no están pudiendo optar a ningún beneficio. Claro, porque Entonces, están recibiendo algunas como mi lucas. pregunta es Sí. un poco ligada a por qué de repente se dejan como estos grupos que al final son los más afectados por la pandemia. Mira, Claro. yo creo, Florencia, yo podría darte dos respuestas. Darte la respuesta así como esto es como cuando ciertos jugadores de fútbol ven un jugador que se está cayendo, van y le pegan otra patada más, ¿está bien? ¿Ya? Y podría tener sentido hacerlo, ¿ya? En parte porque yo dije cosas antes, en este caso, ¿ya? Pero no importa eso. Lo que yo voy a decir en la versión oficial es que, esto es como la versión oficial, ¿cachai? No en off, ¿ya? Es que no es fácil hacer lo que se está haciendo ahora, ¿ya? Y no es fácil hacer lo que se está haciendo ahora porque hay demasiados grupos de la población que son distintos, ¿cachai, Florencia? Como tú estás diciendo, hay gente que, mira lo que nos están escuchando, yo creo que esta conversa es súper buena, ¿eh? Hay grupos de gente que tienen empleos formales. ¿Estás conmigo, no? Dentro de la gente que tiene empleos formales, hay gente que tiene ingresos altos y bajos. Hay gente que no tiene empleos formales, que tiene empleos informales, por lo tanto el Estado no sabe si gana o no gana plata. En promedio son más pobres que el resto, entonces la opción que se tomó al final fue decirle, démosle a todos los informales, ¿cachai? Por otra parte hay gente que boletea, ¿ya? Entonces, de alguna manera, yo creo que el problema que hubo en este caso, pero es por la pandemia, no es porque no es fácil, ¿eh? De hecho, nosotros en Chile, los problemas que tú estás diciendo, Florencia, son como la mitad de los que hay en Perú, así como, ¿me entendí? Así como, porque aquí tenemos ciertas cosas mejores que en otros países, ¿ya? Pero el problema es que hay poblaciones distintas, y la opción que se tomó fue una opción que privilegió la focalización, o sea, decir, mira, ¿sabes que en verdad yo quiero estar seguro que la persona que va a recibir el beneficio lo necesita, ¿ya? Y minimizar el costo de gastar plata en gente que no lo necesitaba. En el otro extremo, tú podéis decir, ya esto hay papers sobre esto, de hecho académico súper bueno,
Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es decir, ¿sabéis qué? Me voy a olvidar del segundo grupo de gente, ¿ya? ¿Ya? O sea que si en verdad alguien recibe 100 lucas y no las necesita, que la política que tomó Estados Unidos, de hecho, le mandaron cheque a todo el mundo, ¿cachai? ¿Por qué tenían más lucas? Y porque dijeron, ¿sabes que en verdad no tengo cómo identificar a la gente? Esto hay que hacerlo rápido. ¿Me entiendes, Florencia? Entonces, de hecho, las políticas, si tú comparas cómo son las políticas de reacción de la pandemia en marzo, eran políticas súper focalizadas. Yo estuve metido un poco en las discusiones y era una cuestión así como, oye, ¿y qué pasa si una peluquera trabaja en Palumbo y hace una boleta y después trabaja informal? ¿Y cómo hago? Yo me acuerdo en ese momento, yo dije, ¿sabes que olvides de la peluquera? Dale a todos nomás, ¿cachai? Si podís, ¿cachai? ¿Me entendí? Pero eso no es fácil estando adentro. Entonces, por eso que mi respuesta oficial es más moderada que dar una patada en el suelo, ¿ya? Benjamín, ¿queréis decir algo? No sé si respondo a tu pregunta. Benjamín. Sí, quería saber cómo uno termina al final evaluando el impacto de ofrecer el programa. Uno ve cuánta gente postuló nomás. Mira, me estáis dando un pase para lo que viene ahora, ¿ya? ¿Vamos? ¿Está bien? Entonces la pregunta de Benjamín me estáis dando un pase. Entonces, entienden el mensaje acá como para recapitular, ¿ya? La evaluación de impacto yo la quiero hacer porque quiero hacer inferencia causal, no quiero ver correlaciones, ¿ya? Para eso necesito aproximar el comportamiento de quienes no lo recibieron, y ya hicimos un poquito de álgebra para identificar que hay sesgo de selección, que hay heterogeneidad del tratamiento, y los métodos experimentales, en principio, usando el argumento de Antonio y estirándolo matemáticamente, que es correcto estirarlo porque es un argumento correcto y yo lo puedo llevar a matemática, ¿no es cierto?, me permite tener una comparación sin sesgo entre grupos tratados y controles. Ese es como el mensaje hasta ahora. Y ahora vámonos a una cosa práctica, ¿ya? Que es lo que está diciendo Benjamín, y que es el segundo mensaje. ¿Ya? Después ustedes, si leen las transparencias, véanlas. Harta fuegos artificiales que los pueden ver, ¿ya? Y publicidad de JPAL, pero aquí viene una parte clave, ¿ya? Que es la que quiero que discutamos con Benjamín, ¿ya? Déjenme hacer una cosita antes de ir a Benjamín. ¿Me da un minutito, Benjamín? ¿Sí? Ya, dame un minutito, voy a llegar a lo tuyo. En Gertler se propone el siguiente diseño, y esto es importante para entender, ¿ya? Ya. Vamos mirando las transparencias, ¿ya? Hay una población objetivo, ¿está bien? ¿Están conmigo o no? Yo tengo una población objetivo, por ejemplo, la de la Florencia. Gente que está afectada por la pandemia en sus ingresos. Esa es la población objetivo. ¿Están conmigo o no? ¿Ya? Y supongamos que yo fuera a haber hecho una evaluación de impacto. Yo nunca habría hecho una evaluación de impacto de la pandemia porque no era el momento para hacerlo, ¿eh? Entre paréntesis, ¿ya? Por razones éticas, ¿ya? Pero supongamos que lo fuéramos a hacer, ¿ya? Yo voy a tener una población objetivo, ¿ya? Que era la población que carece de ingresos, ¿ya? Y miren lo que propone Gertler. Dice, primero, vaya usted y elija aleatoriamente una parte de la población objetivo e incorpórelo en la evaluación. ¿Están conmigo? ¿Están viendo lo que está acá? ¿Me dejan apagar porque como le mandé el mensaje a la Mani que ustedes me pidieron antes, tengo abierto el WhatsApp acá y pasan cosas, ahí no quiero que pase. Ya, entonces... Momento, ¿dónde estoy? Yo soy ñurdo. Acá. ¿Están viendo la transparencia 55? ¿Sí? Ya. Entonces, tengo una parte de la población objetivo que está en la muestra aleatoria de la evaluación y otra parte que no está en la evaluación. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer acá para ver si alguien está en la evaluación o no está en la evaluación? Hacer un sorteo. ¿Están conmigo o no? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Ya? Ya. Después, esa es la primera etapa. Después, la segunda etapa, dentro de la gente que está en la evaluación, yo sorteo quién está en el grupo tratamiento y en el grupo control. ¿Ya? ¿Están conmigo o no? Noten, ya, esto mírenlo, ¿ya? Noten de que aquí hay 2 veces está subrayada la palabra aleatoria. ¿Ya? Y piensen ahora qué rol juega cada aleatorización. ¿Ya? ¿Están conmigo o no? Fíjense que aleatorio dice en 2 partes. Dice en la primera etapa y dice en la segunda etapa. Y piensen, porfa, qué rol juega la palabra aleatoria en cada parte de lo que estamos presentando acá. ¿Qué rol juega? A ver, ¿a alguien se le ocurre? Por ejemplo, ¿qué rol juega? ¿Juegan el mismo rol? Estos compadres ya que se volvieron locos y aleatorizaron 2 veces. ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué rol juega, por ejemplo, la primera aleatorización? Mejor partamos por la segunda. ¿Qué rol juega? Olvídense de la primera etapa, ¿ya? Y consideren solo la parte que les estoy indicando con el mouse. Esta asignación aleatoria. ¿Qué es lo que busca esa asignación aleatoria? Esta que está acá.
¿Quién quiere hablar? La segunda Antonio. para... Dale. Antonio, ¿quién está hablando? Juan. Tú no levantáis la mano. La segunda para... Última vez que te doy la palabra sin que levantéis la mano, no me importa. ¿Ya? Dale. Ya, dale. La segunda para separar al grupo control y tratamiento, y la primera para seleccionar a todos los experimentos. Ya, pero entonces, la segunda, ¿qué es lo que quiere hacer entonces, Juan? La segunda yo selecciono tratamiento y control. ¿Por qué lo selecciono así, Juan? ¿Qué es lo que quiero ganar? Para calcular el efecto causal. Ya, ¿no es cierto? Porque yo quiero que sean comparables el grupo de tratamiento y el grupo control, para comparar peras con peras. ¿Están todos de acuerdo o no? ¿Y todas de acuerdo? Esta que está acá es la teorización que hemos estado hablando todo el rato, que es la que me asegura que yo puedo tener un contrafactual válido. ¿Sí? Ya. ¿Y qué es lo que hace esta otra entonces? Juan ya nos contó algo, pero ¿qué hace esta otra? Esta es otra aleatorización que de hecho tiene un sentido conceptual distinto. ¿Qué hace la primera aleatorización? Ya, Gabriela, le voy a dar la palabra a alguien que no haya hablado. Ya, perdón. Gabriela, ¿qué hace la primera aleatorización? Esa hace que al final el programa, si es que funciona, se puede pasar como a otra parte de la población porque se eligió como aleatoriamente, entonces las características de toda la población como a la que se le puede aplicar el programa están representadas en la muestra total. O sea, esto es una muestra representativa, ¿no es cierto, Gabriela? De la gente que yo tengo en el experimento es una muestra representativa. ¿Y qué gano con eso? Que con esto yo puedo extrapolar al resto de la población. ¿Me siguen o no? Yo puedo extrapolar al resto de la población. ¿Sí? ¿Están conmigo o no? ¿Más o menos? ¿Alguien tiene preguntas sobre esto? Entonces, fíjense que aleatorio acá tiene dos sentidos súper distintos. ¿Ya? ¿Me dan un segundito, por favor? Se fijan que el sentido tiene un sentido súper distinto. Tiene un sentido de... una parte tiene un sentido de estimar efectos causales, como decía Juan, y otra parte, como decía Gabriela, es tener una muestra representativa, de modo que lo que yo aprenda acá sea extrapolable al resto de la población. ¿Sí? ¿Ya? Ya, entonces ahora avancemos un poquito más. ¿Ya? Este es como una evaluación. Yo les digo, ¿sí? Sofía, Gabriela, no sé qué Sí, está. perdón. Es que hay algo que no entendí. Entonces, primero, la población objetivo ya es la gente que yo le califiqué como tiene estas características que es donde yo quiero intervenir. Sí, sí. Ya, eso lo separo y digo, ya, a ellos no lo voy a evaluar, ya a esta gente sí la voy a evaluar. Sí. Pero dentro de esa evaluación que ya la estoy evaluando, digo como, dentro de la evaluación solo voy a realmente medir un par de gente. No, lo que tú haces es que tú vas a medir a toda la gente que está en la evaluación, pero solamente a una parte de esa gente le vas a ofrecer el tratamiento. ¿Cachai? O sea, en otras palabras, Sofía, ahora cuando estamos testeando es las como vacunas, para medir la diferencia de darle la información y no darle la información. Si fuera Ya, información, perfecto. si fuera información, ¿cachai? Pero a quien, lo Ya, que dice perfecto. Gabriela es que a quien yo le doy información, ya es una muestra representativa de la población completa del país. ¿Me entiendes? ¿Ya? Ya. ¿Ya? Que eso es lo que hace la primera parte. Déjame ir al chat. Ignacio, tener una muestra representativa de la población al completo, ya que toda la población objetivo no entiendo la pregunta. Sea 1 millón de personas y no es fácil controlarla. Las muestras representativas, esto usted tiene que aplicar aquí probabilidad o inferencia. Tú puedes tener una población, no sé, de 7 millones de personas en Santiago y puedes tener una muestra representativa con 2.000 personas. No necesitáis tener 1 millón de personas en el experimento. Y eso es lo que ustedes aprendieron o van a aprender, no sé, en Mercado 1 o inferencia, de cuán grandes tienen que ser las muestras. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Más o menos? Yo tengo una pregunta. Gabriela. Como, ¿hasta qué nivel se puede como usar eso de generalizar el programa dado la muestra aleatoria? Ya, eso lo vamos a tener, no vamos a alcanzar a hablar hoy día, pero yo te puedo decir una cosa, yo he hecho harta aleatorizaciones en mi vida, yo creo que a esta altura más de 50, y yo nunca he hecho lo que está acá en esta pizarra, ¿ya? Porque la primera parte es súper difícil. Yo siempre he tenido una muestra seleccionada, ¿ya? Donde yo, por ejemplo, el efecto de los dientes, ¿no es cierto? Una muestra seleccionada de personas que vinieron a postular porque querían los dientes. Cuando tú haces las vacunas, es una muestra seleccionada de voluntarios, de personas que están dispuestas a recibir la vacuna. Entonces la pregunta que hace Gabriela es una pregunta que se llama validez externa, ¿ya? ¿Hasta en qué medida yo puedo extrapolar fuera de la población? ¿Ya? O en qué medida, de hecho, a veces no me interesa extrapolar. Por ejemplo, en la evaluación experimental de entregar prótesis dentales, a mí no me interesa necesariamente extrapolar al efecto de las prótesis en gente que no necesita prótesis. ¿Me entiendes o no? Entonces, a veces yo, ya por mucho que no sea una muestra representativa de toda la población, igual respondo preguntas. ¿Sí?
¿Cuánto puedo generalizar? Eso lo vamos a ver una clase sobre eso en el curso, ¿ya? Y hay ciertas condiciones en que tú dices, mira, las características centrales de la gente que recibió el tratamiento son parecidas al resto de la población o no. ¿El modo como ellos van a responder es parecido al resto de la población? O a veces tú lo que dice, Gabriela, es distinto. Dicen, mira, si yo encuentro un efecto cero de prótesis dentales en gente que necesita las prótesis dentales, es obvio que para el resto de la gente también va a ser cero. ¿Me entendió, no? Eso, ¿ya? Eso sería como mi respuesta a lo que está acá. Déjenme avanzar un pelito más porque quiero hacer dos cosas ahora y no voy a alcanzar. Como ustedes pueden ver, está súper bien las conversas que estamos teniendo. Déjenme hacer dos cosas y avanzar un pelito más. Ya. Esto ya lo hablé. Mira, ahora viene la pregunta que me hizo Benjamín, que es una súper buena pregunta. ¿Qué pasa si tenéis lo que está puesto acá? Miren lo que está puesto acá. Tengo la asignación aleatoria. Tengo grupo tratamiento y grupo control. Y dentro del grupo tratamiento y del grupo control, hay gente que participa, o sea, que recibió el tratamiento, me sigue Benjamín y me sigue el resto, o sea que efectivamente yo le ofrecí el tratamiento y lo tomó. Se tomó el remedio, fue a la escuela, usó la prótesis. Y en el grupo de control también tengo no participantes y controles tratados, o sea, gente que igual se compró una prótesis, o hartos comentarios que me hicieron varias personas sobre el efecto derrame. Sebastián, Antonio habló de esto, y otras personas más hablaron del efecto de los spillovers o el efecto derrame. Esto es análogo al hecho de que a veces la gente que está en el grupo de control se beneficia del tratamiento. ¿Me siguen más o menos o no? Ya. ¿Qué hacemos acá? Pues, a ver, díganme ustedes, ¿cómo calculo el efecto tratamiento? ¿Qué hacemos en esto? Estas son las evaluaciones del mundo real, el 90% de ellas son así. Yo le ofrezco el tratamiento a gente y hay gente que participa y gente que no participa. Le ofrezco al grupo control, hay un grupo grande que no participa y hay unos compadres que apitutados se consiguen la cuestión o la compran en el mercado o reciben externalidades positivas. ¿Cómo evalúo entonces esto? Por ejemplo, alguien una vacuna, piensen, imagínate que aquí en la casa yo me pongo vacuna, ¿ya? Y el resto de mi familia, el grupo control, ellos se van a beneficiar de que yo tenga vacuna, ¿ya? Por temas de inmunidad, ¿no es cierto?, de contagio y todo, ¿ya? ¿Qué hacemos entonces? Pues? ¿Se te ocurre, Benjamín, tú que preguntaste esto? Antonio, ¿qué hacemos? Antonio levantó la mano. ¿Qué podemos hacer? ¿Algún tipo de encuesta de seguimiento o algo así para ver quiénes efectivamente cumplieron con... ¿Ya? O quiénes fueron parte del grupo control efectivamente y quiénes no? ¿Ya? El problema es que ahí se puede generar como gente que diga que sí, que no que sí, por consecuencia. No sé. Súper buen punto. Antonio lo que está diciendo es que yo para hacer esta conversa necesito saber quiénes están en cada uno de estos 4 cuadraditos que están acá. ¿Ya? ¿Está bien? Y eso yo lo tengo. Supongamos que lo tengo, Antonio. Que lo tengo vía encuesta o lo tengo vía datos administrativos. ¿Cachai? ¿Cachai lo que son datos administrativos? Yo voy, por ejemplo, con la Florencia, si está preocupada del ingreso familiar de emergencia, y voy quién recibió o no. Veo que la Florencia sí recibió y Pancho no. ¿Ya? Supongamos que tengo esa información. ¿Qué hacemos? Entonces, vámonos a la pregunta primera de Benjamín. ¿Cómo calculo el efecto de ofrecer el programa? ¿Qué promedio saco? Porque yo sé que cuando yo ofrecí el programa hay gente que no me pescó, que son estos que están acá, y hay gente que yo no le ofrecí el programa e igual patudamente lo recibieron. ¿Qué promedio saco? ¿Cuál es el estimador de impacto de ofrecer el programa? Sé que estamos terminando, demos un minutito más, un par de minutos. ¿Ya? Sumo como participantes del grupo de tratamiento con los controles del grupo de control y los comparo con los que no participan del grupo de tratamiento con los no participantes del grupo. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan? Muy bien, Sofía, te tiraste al agua, muy bien, ¿ya? ¿Qué opinan de lo que dice Sofía? Sofía dice, calculemos esto más estos como de los tratados versus esos que están ahí. Comente. ¿Quién se le ocurre algo? Yo creo que los que no participan del grupo de tratamiento no deberían estar en esa suma, porque igual como que se les ofreció el programa, igual podría tener algún... Como aunque no lo quisieron, igual ya estuvieran expuestos. Claro, démonos un paso para atrás. ¿Ya? Gracias, Gabriela. Vámonos un paso para atrás. ¿Cuál es el estimador que queremos calcular acá? Es el estimador de ofrecer el programa. ¿A quiénes le ofrecí el programa? ¿A quiénes le ofrecí el programa? Al grupo de tratamiento. ¿Y a quiénes no se lo ofrecí? Al grupo control. Por lo tanto, el estimador de ofrecer el programa, en cierto sentido, no considera esta parte que está acá. ¿Ya? Y lo que calcula es el promedio a quien le ofrecí el programa
y menos el promedio a quien no le ofrecía el programa. ¿Me siguen o no? ¿Qué gracia tiene esto? Ese grupo es el grupo que fue asignado aleatoriamente. Las soluciones que ustedes dan, y que son soluciones súper plausibles, son las mismas que se me ocurrieron a mí la primera vez que me hicieron la pregunta sobre esto, fue una solución que está bien, la que decía Sofía es bacán, que es decir, bórrate esto y bórrate eso, suma estos para acá, ¿no es cierto? Y estos que están acá, tíralos para abajo. ¿Qué problema tiene eso desde el punto de vista de lo que hablamos hace un ratito atrás? De sesgo de selección, de asegurarme que las muestras son comparables, etc. ¿Qué problema tiene? ¿Es aleatorio quienes decidieron no participar y quienes son controles tratados? ¿Es aleatorio? No, ¿no es cierto? Raimundo, dale. O sea, es lo que hablamos sobre autoselección, ¿no? Que al final estos individuos pueden tener diferencias en sí mismos, o sea, como entre sí, porque la característica propia de que sean como propensos a aceptar algo, al ser diferentes, no son personas similares. Eso. ¿No es cierto? Entonces lo importante del mensaje acá, Raimundo, el otro Raimundo, Gabriela, Sofía, que son los que hemos estado como hablando sobre esto, es respetar lo que es aleatorio. Entonces no es válido sacar gente que se autoseleccionó de no recibir el tratamiento y se autoseleccionó a recibir el tratamiento estando en el grupo control. Porque si hago eso, ya voto la gracia de la aleatorización. ¿Me siguen o no? Entonces la aleatorización acá lo que hace es básicamente, en este mundo en que hay participantes, no participantes y controles tratados, es básicamente tiene dos opciones. Una que vamos a discutir ahora, que la acabamos de hacer, que es ver el impacto de ofrecer el programa, y en el curso vamos a aprender a hacer variables instrumentales y otros métodos que me permiten identificar el efecto tratamiento usando la información que está acá, que Antonio nos pedía que usáramos. ¿Se entiende más o menos? Entonces el mensaje acá es que es que yo tengo que respetar la aleatorización. Si yo no respeto la aleatorización, estamos mal, porque ahí ya estoy teniendo sesgo de selección, ¿ya? Porque estoy mezclando, te fijas, en cierto sentido, lo que decía Raimundo Contreras, es que cuando yo empiezo a mezclar gente que se autoseleccionó en el grupo control a recibir el tratamiento, o gente que se autoseleccionó a no recibir el tratamiento en el grupo de tratamiento, estoy como sumando peras con manzanas, y ahí estamos en problemas, ¿ya? Porque hay gente que debe ser distinta, de hecho por algo hizo eso, ¿ya? Ya, me voy a saltar acá. Vamos a seguir hablando, esto no se pongan nerviosos, esta materia la vamos a ver, esta era como una introducción, ¿ya? Quiero decir una cosa, me quedan 0 minutos, ¿no? Ya, me pasé la hora, ya. Entonces, ya, simplemente vamos a seguir con los temas más adelante, está súper chora la conversa. Simplemente tengan en la cabeza, ¿no es cierto?, lo que se leyó, la gente que leyó, ¿no es cierto?, el paper de White, que esta es la pregunta que me hacía Juan hace un rato atrás, o Martín, que era bien bacán, decía, pero profe, ¿sabes qué? Hay N cosas que no son aleatorizadas, ¿ya? Y en esas cosas aleatorizadas, ¿qué hago? Y en las cosas no aleatorizadas, uso evaluaciones cuasi experimentales. Y eso es lo que vamos a empezar a aprender. El lunes vamos a tener la charla de Seba Salinas, y después yo voy a empezar a enseñarles cada uno de estos componentes que están acá. Y lo que yo les invito es que piensen que las evaluaciones cuasi experimentales o no experimentales, fundamentalmente lo que hacen es tratar de replicar lo que hace una evaluación experimental. O sea, decir, ¿sabes que en verdad hay gente que está en el grupo control por accidente o gente que está en el grupo tratamiento por accidente? Eso, ¿ya? Entonces, esto ha sido una introducción al tema, bien, y le agradezco harto las conversas, porque me han ayudado harto y creo que le ha ayudado el curso a hacerlo más efectivo. Y vamos a seguir profundizando en esto, entender qué evaluación de impacto, ¿no es cierto?, en qué momento es válido usar evaluaciones cuasi experimentales, ¿ya? Sorry que me pasé unos minutitos en la clase, no sé si hay alguna pregunta, comentario adicional. Sí, yo. Profesor, si tiene tiempo, ahora que terminó la clase, ¿le puedo hacer una pregunta del gráfico, que es algo que no entendí? Sí, tengo tiempo. Yo me puedo quedar ahora, si hay más gente que tenga preguntas también me la puede hacer ahora, ¿ya? Pero entonces damos por terminada la clase, yo voy a parar de grabar, nos vemos entonces el lunes, ustedes se ven con la Mane y Seba, y yo me veo con ustedes el miércoles para empezar a hablar de diferencia en diferencia, si no me equivoco, ¿ya? Listo, entonces si alguien más tiene preguntas, igual que Sofía, se puede quedar, y yo ahora voy a dejar de compartir pantalla y de grabar la clase. Suerte, cuídense mucho.